bienvenidos a todos a este nuevo podcast que ha salido así de forma casi improvisada, podríamos decir, ¿verdad? Uh-huh. Y hola Diana, ¿qué tal? Buenos días. Pues a mí, como me gusta siempre cuando empiezo algo preguntarme para qué lo empiezo, pues ya sabes que esa pregunta a mí, el para qué, siempre me ayuda a situarme, ¿no? Y a ver un poco el sentido. Uh-huh. Pues yo te quería primero preguntar a ti, ¿para qué haces este podcast conmigo? ¿O cuál es tu intención? Pues principalmente para divertirnos, para hacer algo juntos divertido. La verdad es que cuando hacemos cosas juntos siempre nos divertimos. Es verdad. Pero esta era una propuesta que hace tiempo que barajábamos y que me parece que puede ser un buen punto, ¿no? de partida para dar que pensar, hacer pensar a los demás. Sí, de hecho la idea surgió porque mucha gente, a veces ya sabes, cuando me da por empezar a hablar y decir cosas, había mucha gente que me decía, tendrías que grabar un podcast. Y yo decía, qué pereza, ¿no? Y la verdad es que ahora no me da ninguna pereza. La verdad es que me hace ilusión, ¿no? Este nuevo formato, esta nueva manera de comunicar. Porque yo es verdad que la intimidad no tengo mucho problema, ¿no? El formato se llama Café sin filtros porque, ya sabes, me gusta mucho el café y además suelo hablar bastante claro de lo que pienso. Uh-huh. No tengo mucho pudor con eso, pero es verdad que eso ocurre mucho en la intimidad. Pero luego a la hora de exponerme en público siempre ha habido como una cierta dificultad y de un tiempo a esta parte esa dificultad pues no está tan fuerte. Y también pues hacer este podcast para mí también es un reto, ¿no? El ser capaz de exponerte en público sin tanto pudor y no pasa nada por hablar claro de las cosas y cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Vamos a ir integrando algunos patroncitos, ¿no? Alguno ha ido ahí, porque a pesar de que llevamos mucho tiempo trabajando el tema del desarrollo personal, es verdad que no se acaba nunca eso, ¿no? Yo me acuerdo una amiga que tenía que había trabajado mucho el formato del clown. Uh-huh. Y este clown le dijo un día que él se dedicaba a ser clown porque como el clown se ríe de sí mismo, era una manera de asegurarse de que no le iba a faltar nunca trabajo, ¿no? Claro, no siempre hay un motivo para reírse de uno mismo. Correcto, entonces con el desarrollo personal pasa igual, no se acaba nunca y es cuestión de cada vez ir trabajando y llegando a cotas más profundas de uno mismo. Uh-huh. Y para mí también un poco este podcast pues es un reto, ¿no? Es un reto el exponerme en público contigo y me hace mucha ilusión, la verdad. Pues nada, ¿qué me cuentas hoy? Pues mira, hay un tema que me viene ahora a comentar porque me hizo mucha gracia esta semana pasada, que tuve una persona en la consulta que en un momento determinado de la sesión, ¿no? Cuando me estaba explicando lo que le pasaba y el problema que tenía, le hice una pregunta, se quedó así un poco parada, me contestó y cuando le hice la segunda me dijo, es que me haces pensar. Claro, vaya a ser que se esfuerce demasiado. Claro, ¿no? Entonces este concepto de es que me haces pensar, ¿no? Pensé, bueno, lo que yo pensé es, hola, ser humano con 2 neuronas conectadas, capaz de pensar, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema, no? Y como además también parece que está tan de moda, que no hay que pensar, hay que parar la mente, hay que hacer mindfulness y hay que estar en la contemplación todo el día, que está muy bien, lo de vivir el presente, pero claro, al final no somos amebas, ¿no? Entonces tenemos una mente que sirve para pensar, uh-huh. Otra cosa es cómo la utilices. Si la utilizas para estar rumiando y dándole vueltas a lo mismo todo el tiempo, pues no. Pero reflexionar sobre lo mismo y darte cuenta realmente de lo que te pasa o lo que no te pasa, yo creo que es el primer paso para darte cuenta de eso, de lo que te pasa y poder hacer algo para cambiarlo. Claro, ¿no? Tiene un problema, ¿eh? Si te das cuenta de que pasa algo, tienes que hacer algo para cambiarlo. Ya te ves obligado, porque luego una vez que te has dado cuenta, ya no hay vuelta atrás. No, es correcto. No hay vuelta atrás. Cuando te das cuenta, ¿no? Y te obliga de alguna manera a pasar a la acción. Y como muchas veces no nos apetece, pues no me hagas pensar. Es que nunca es un buen momento para pasar a la acción, porque claro, con todas las cosas que tengo que hacer mejores que ponerme a trabajar en mí mismo, ¿no? Que al final usamos esa excusa, pero es que nunca es un buen momento, ¿no? Porque al final siempre hay otras cosas, pero dependerá de las prioridades que tú tengas, ¿no? Quizás. Claro, y luego es que yo creo que también un poco lo que tiene sentido de este podcast es que con esa reflexión que a veces uno tiene que hacer, sí es verdad que uno la hace a solas muchas veces y le da vueltas, pero uno solo llega a donde llega, normalmente es al mismo sitio, ¿no? Y yo soy muy partidario, o cada vez más, de que al final esa reflexión cuando se hace compartida y cuando se hace a través de un diálogo o en comunión con otra persona, pues puedes llegar a sitios distintos, ¿no? Y muchas veces, ¿qué ocurre? Que ahora vivimos en un mundo que es muy inmediato, muy ya, todo audiovisual, todo rápido, y nos cuesta esos espacios de decir, oye, vamos a parar, vamos a tomar un café, vamos a hablar de la vida, de las cosas, por hablar, no necesariamente para conseguir algo, sino vamos a hablar, vamos a reflexionar, ¿qué piensas tú, qué pienso yo, no? Con un diálogo abierto, y a veces eso te ayuda pues a llegar a conclusiones diferentes o nuevas, ¿no? Y yo creo que esos espacios cada vez están pues menos, se producen menos, ¿no? Incluso en la vida cotidiana. Nosotros los tenemos bastante en casa, pero es verdad que me encuentro muchas personas que no se los toman nunca, ¿no? Y pues también el podcast es una invitación a eso, ¿no? A que la gente se reúna, se tome un café, que hablen, porque si no, esos pensamientos que están siempre en la cabeza, muchas veces los vivimos en soledad, yo solo ahí con lo mío, pero luego no lo comparto, no lo digo, porque me van a pensar, me van a juzgar. Y hay como una dificultad para abrirse, hablar claro de las cosas, explicar tu opinión, escucharla del otro, ¿no? Y a lo mejor llegar a alguna conclusión, o a lo mejor no llegar a ninguna, pero hemos pasado un buen rato, ¿no? Claro, no es necesario. Además, me gustaría, o sea, te estaba escuchando hablar y me acordaba de cuando viajabas a Chile y siempre decías, me encanta cuando voy a Chile porque ellos no quedan para hablar, ellos quedan para conversar. Para conversar, sí. ¿No? Entonces, aquí es verdad que hay como esta mala costumbre de quedar para hablar y entonces, claro, como quedo para hablar,
no escucho al otro. Lo que hago es hablar, 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 ¿no? Entonces estás ahí sentado en la terraza de un bar y lo que oyes es varias personas hablando de sí mismos sin escuchar demasiado al otro ni darle demasiados feedbacks, ¿no? Entonces al final eso tampoco me va a ayudar demasiado a crecer o a reflexionar, sino que está potenciando todavía más el no salir de ahí donde estoy. Entonces quizá podríamos cambiar el verbo, en lugar de hablar vamos a quedar para conversar y conversemos realmente de lo que realmente es importante, que es verdad que somos nosotros mismos lo importante, porque no podemos hablar de otra cosa que no sea de nosotros mismos, pero ya que estamos, vamos a escuchar al otro, vamos a ver qué nos está diciendo, qué me pasa a mí cuando el otro dice determinadas cosas, qué me mueve eso. Ostras, esta reflexión no la habría hecho si tú no me haces este comentario, ¿no? Entonces al final es tan enriquecedor poder compartir con otro, porque para algo somos seres sociales, ¿no? De alguna manera estamos unidos y lo que hace uno influye al otro, pero no sé, en la sociedad actual lo que me da la sensación a veces es que tenemos la falsa ilusión de que nosotros solos podemos hacer algo. No solo tenemos la falsa ilusión, sino que encima también se vende la idea de que eso funciona así. Es decir, tú te has de encontrar tú, te has de iluminar tú has de estar bien, y cuando estés bien tú, entonces a lo mejor sí eso ya puedes ayudar a los demás, ¿no? Y en realidad yo creo que no hay nadie ayudando a nadie, todos estamos en el mismo barco y más o menos los problemas, además, te das cuenta cuando te dedicas a este tipo de trabajo, que aunque adopten formas distintas, no son muy distintos. Quiero decir, al final lo que hay en el fondo es lo mismo, manifestado de formas diferentes, ¿no? Y cuando te das cuenta que lo que te pasa a ti en realidad es lo que le pasa a todo el mundo, porque no deja de ser un ser humano igual que tú, sí, eso también te hace sentir menos solo y te hace sentir que puedes compartir y que a lo mejor lo que tú has encontrado como solución a un problema que parece distinto al mío me sirve a mí para encontrar solución al mío, ¿no? Y muchas veces eso se está perdiendo, pero porque también yo creo que estamos en un momento, casi diría a nivel histórico, ¿no? Donde la humanidad se ha vuelto muy, muy, muy individualista. Y esto es relativamente nuevo, tú sabes, ¿no? Había aquel señor que decía que de hecho este individualismo tan bestia empezó con la Ilustración, ¿no? Que antes de eso las sociedades eran más transpersonales, ¿no? Y que el interés de la tribu estaba por encima de los intereses personales, ¿no? Pero es verdad que con la Ilustración empezó un movimiento muy individualista, que estuvo bien porque le dio al ser humano a individual más cotas de libertad, las que tenía hasta entonces, pero ahora llegamos a un punto donde cada uno está con lo suyo, con lo mío, con mi hijo, con lo que me pasa a mí, y estoy yo y luego lo demás, ¿no? Y hay una poca sensación de formar parte de algo más grande, que cuando dices formar parte de algo más grande la gente ya se cree que estás hablando de Dios, cuando en realidad al final es un ser humano que forma parte de algo más grande que se llama humanidad, que está en este planeta dentro de lo que sea que esté, ¿no? Dentro de un cosmos. Pero esta sensación tan individualista de que soy yo y me lo tengo que arreglar yo y lo tengo que conseguir yo, al final nos separa, nos aísla y tampoco nos ayuda a conseguir el objetivo. Claro, es que al final pues somos sistemas, yo siempre lo digo, somos sistemas dinámicos dentro de otros sistemas dinámicos. Y ahora lo explico porque esto parece muy técnico, ¿eh? Pero yo soy un sistema dinámico ¿por qué? Porque estoy formada de otros muchos órganos que hacen y ayudan a que yo realice una función, que en este caso es estar viva. Y yo además formo parte de otro sistema que es un poquito más grande, que es mi familia, ¿no? Y que entre todos esos sistemas dinámicos, mi marido, mis hijas, hacemos algo, o estamos para algo, haciendo algo más grande, pero también pertenecemos a una comunidad de vecinos, a un pueblo, a un país, ¿no? Al final no estamos solos y la ilusión de que estamos solos, sin querer, nos dificulta mucho más la vida cotidiana. Yo tengo la suerte de haber visto lo que es vivir en comunidad, porque mi madre viene de un pueblo muy pequeñito de Teruel, y allí vivían en comunidad real. Allí tenían la casa al lugar, donde todo el pueblo iba a ver la tele, la única tele que había. Había una vecina que era la que tenía el teléfono y iba la gente allí a llamar. Y entonces tú quedabas a una hora determinada para hacer una llamada. Y cuando necesitabas algo, todo el pueblo se movilizaba. Te caía peor o mejor aquella otra persona, pero sabían todos que lo que estaban haciendo era para el bien común, para el bien del pueblo, para tirar adelante. Y cultivaban, bueno, y plantaban los pinos porque los habían talado para usar la madera y después iban todos a plantar juntos y era casi una fiesta. Entonces, tengo la suerte de provenir de unas raíces que me han ayudado a entender lo fácil que es la vida cuando haces las cosas entre todos y no tú solo. Claro, yo lo diría fácil, diría sencilla, ¿no? Bueno, porque es verdad. Te explico la diferencia, razón. Porque parece que es lo mismo, sencillo y fácil, pero no. Yo creo que la vida es sencilla, pero no es fácil, ¿vale? Eso es lo mismo, el otro día escuché una metáfora que hablaba de esto que me hizo mucha gracia, porque decía, subir una rueda de tractor por una pendiente es sencillo, pero no es fácil, ¿no? Entonces,
No es fácil, la vida está llena de retos y de desafíos, pero es verdad que es sencilla porque al final, cuando no hay tanto ruido mental y tanta rumiación, no somos tan tontos los humanos. Quiero decir, tenemos 2 neuronas conectadas, como digo siempre en broma, y cuando hay un reto, pues tú lo afrontas y más o menos ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué ocurre? Que muchas veces eso va acompañado de un montón de ruido mental sobre lo que se supone que está bien, lo que está mal, lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, lo que van a pensar los demás, lo que van a dejar de pensar, y todo ese ruido de fondo al final no te deja actuar de una forma más sencilla, que sería, está pasando esto, pues tengo que hacer esto, pues lo hago y ya está, ¿no? Y esa sencillez un poco yo creo que es lo que hay que recuperar, aunque no estemos viviendo en un pueblo de la España rural de hace 50 años, pero que al final creo que hemos creado sociedades muy complejas y donde esa especie de sencillez a la hora de vivir, de compartir, que al final la vida cotidiana no es tan complicada, te levantas, vas a trabajar, estás con los amigos, estás con la mujer. Puede haber algún momento en la vida especialmente duro, pero también es verdad que cuando te sientes formar parte de una comunidad, esos momentos también se pasan mejor que cuando los vives en soledad, ¿no? Entonces yo reivindico mucho esa sencillez, sin por eso pensar que es fácil. No es fácil, no es tan fácil. Tienes razón. O sea, fácil no es, porque es verdad que cada uno, pues cada quien es cada cual, ¿no? Y al final tenemos nuestras propias necesidades que muchas veces no tienen por qué coincidir con las del otro, y a veces nos parece que pueden estar enfrentadas, que también digo nos parece porque muchas veces es que no le vemos la cabida a esas 2 necesidades porque no estamos viendo una tercera opción, ¿no? Estamos viendo solo la nuestra. Bueno, porque al final yo creo que sí, yo siempre digo en broma que si tuviera que resumir en términos negativos la historia de la humanidad es muy fácil, o sea, toros sí, toros no, vacunas sí, vacunas no, eutanasia sí, eutanasia no, y todo sí o todo no, y hay como 2 bandos confrontados y a ver quién tiene razón, ¿no? Con el tema de quién tiene razón, cuando en realidad la razón yo creo que no la tiene nadie, todo el mundo tiene sus razones para ver las cosas como las ve, yo tengo mis razones para opinar lo que opino, pero cuando ya empiezas a hacer de eso una bandera y cuando empiezas a hacer de eso una especie de verdad absoluta y luego están los que la comparten contigo, que son los buenos, y los que ven al contrario, que son los malos, es cuando empieza la lucha, ¿no? Y esa tercera opción a lo mejor es simplemente entender que cada uno tiene su punto de vista, que podemos hablar de forma abierta, que puedo estar de acuerdo contigo, ¿no? Pero que al final, ¿qué tendrá que ver eso con que nos tomemos un café juntos, ¿no? Correcto, sí. Yo siempre me acuerdo, o sea, siempre me viene a la mente cuando hablas de esto, cuando cuentas, ¿no? dos personas que son apasionados del fútbol, ¿no? Sí, bueno, ya sabes que a mí el fútbol no me gusta. Yo respeto a todo el que le encante, pero a mí es un deporte que no me va. De hecho, el deporte en general no me va. Yo soy muy fan de un señor que hacía una técnica llamada técnica de Alexander, que decía, cuando tengo ganas de hacer ejercicio me tumbo hasta que se me pasa. Pues yo soy un poco así. A mí del deporte lo justo para pasar el día, pero no es algo que me mueva mucho actualmente. Pero claro, a mí me sorprende, más allá de que me guste el fútbol o no, que resulta que tienes un forofo del Barça que es capaz de dejar a la mujer, a los hijos y todo para irse a Alemania a ver la final de la Copa de Europa, y que si luego su equipo pierde, le coge una depresión y está 3 días sin comer porque no lo puede soportar. Y tienes otra persona que le pasa exactamente lo mismo, pero que es del Madrid. Y en lugar de llevarse bien, porque es la única persona que es capaz de comprenderte, porque yo no te entiendo, yo no entiendo tu necesidad de irte ahí 3 días. Mi mujer tampoco lo entiende, y mucha gente que no sea forofa del fútbol tampoco lo entiende. Entonces te encuentras un ser humano que lo entiende porque le pasa lo mismo, y me llevo a matar porque es de un equipo diferente. Entonces me fijo en la pequeña cosa que me diferencia y no me estoy fijando en que a lo mejor es la única persona que conozco que es capaz de vibrar con lo mismo que yo y que me entiende en la medida en que me puede entender. Entonces siempre me ha parecido como muy absurdo que nos centremos tanto en eso que nos diferencia o nos separa, en lugar de ver todo lo que nos une, ¿no? No, y es que desde luego la diferencia es una oportunidad para eso, para lo que hablábamos al principio, para reflexionar, para darte cuenta de partes de ti mismo que ni siquiera conocías porque nadie te ha hablado de eso en concreto, o porque no se te había ocurrido nunca pensar algo que para otro es la piedra filosofal. Pero yo creo que eso también pasa un poco por esa especie de deuda que hay con el tema de la seguridad, ¿sí? O sea, estamos en una sociedad occidental donde parece que todo tiene que estar controlado, ¿no? Y cuando hay un accidente, lo primero que hacemos es, no, eso tendría que haber pasado, ¿cómo puede ser que haya pasado? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién no tiene la culpa? Eso hay que evitarlo, ¿no? Y pretendemos vivir en una especie de sociedad donde no pase nunca nada, ¿no? Que es bastante ridículo, que decir, al final la vida pasa y pasan cosas, y tú puedes tomar medidas preventivas, pero al final no puedes evitar que las cosas sean o pasen, ¿no? Pero estamos con esa especie de idea donde nos han vendido que tenemos que sentirnos seguros todo el tiempo y que cualquier sentimiento de incertidumbre o de inseguridad no es bienvenido. Y entonces muchas veces también eso nos dificulta dar ese salto a ser capaz de ver las cosas de otra manera, porque no, yo quiero verlas de la misma forma porque eso ya me da seguridad. Entonces me quedo en esa zona que llaman ahora, que está de moda llamarlo zona de confort, que no acabo de ver yo el confort, ¿no? Porque al final es una zona donde no te deja aprender, ni mejorar, ni ampliar. Simplemente es una zona donde parece que no pasa nada, y a eso lo llamo seguridad, pero en realidad es una zona muy muerta, no hay vida, no hay aprendizaje, no hay evolución, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo creo que la mayoría de las personas se quedan en la zona de confort porque no son conscientes de lo poco confortables que se sienten ahí.
Es decir, como nos separan a plantearse qué está pasando en mi vida, estoy en el camino que quiero estar, estoy haciendo lo que quiero hacer. Simplemente seguimos la inercia del día a día y no nos planteamos cosas tan importantes como ¿realmente estoy haciendo lo que quiero hacer? Porque ¿no? Yo el otro día oía a una chica, estaba tomando un té y oía a una chica al lado. Ya sabes que a mí a veces me gusta escuchar las conversaciones escondidas. Como si viera la tele, pero es que me parece más interesante. Entonces decía... Es que de repente me he despertado hoy pensando que ¿qué narices ha pasado? Yo, que no me iba a casar, que no iba a tener hijos, y ahora tengo 2 hijos, un marido, un perro, 2 coches, una casa que mantener y que me mantiene esclavizada a un trabajo que no me gusta. Y pensé, claro, es que es un drama, ¿eh? Si te paras a pensar, es un drama. O sea, te has dejado llevar por la inercia, no te has parado a hacer balance y de repente un buen día te encuentras secuestrada por una vida que te has creado tú mismo. O sea, es un drama. Lo que pasa es que yo creo que también esto ocurre porque muchas veces, aquí es un tema que a veces cuesta un poco cuando te metes, ¿no? Porque puede levantar alguna ampolla, pero estamos metidos en un sistema también educativo, ¿no? Que viene por parte de la familia, por parte del propio sistema social, etcétera, donde yo muchas veces digo, de forma un poco bestia, también lo decía algún autor, que confundimos educación y domesticación, ¿no? Entonces te enseñan a que la vida es esto y tú tienes que conseguir esto y hacer esto y lo otro y lo demás allá y hacer lo que se supone que tienes que hacer, ¿no? Y entonces, claro, tú te lo crees y al final acabas formando parte de esa especie de rueda donde te metes en esa inercia porque tampoco nadie te ha dicho que te puedes plantear la opción de no hacerlo. ¿Me explico? Es como ya estás metido en un sistema que ya es así y tú te sumas porque al final somos, lo que decías tú, seres sociales. Entonces, claro, si tú sientes que pensar por ti mismo o querer algo diferente está en contra del sistema y te vas a quedar aislado solo, no lo haces. Te sometes y te adaptas, ¿sí? Pero claro, es verdad que luego es muy dramático cuando te das cuenta que al final estás viviendo una vida que no es la que tú quieres vivir, ¿no? Estás siguiendo una especie de guión, ¿no? Como decía Verne, un guión preestablecido que no es ni tuyo, que te han metido. Y es verdad que cuando te das cuenta de eso, en mi caso en su momento fue doloroso, ¿no? Darte cuenta de que al final, ¿quién está viviendo qué? Porque al final no soy yo, ni estoy haciendo lo que quiero hacer, pero se supone que estoy haciendo todo lo correcto. Se supone que estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, pero yo no soy feliz, ¿no? Entonces cuando te das cuenta de que la felicidad no va por ahí, ¿sabes? La felicidad va por escucharse y por ver de verdad qué es lo que tú quieres, ¿no? Y apostar. Pero claro, eso implica riesgo, implica miedo, a veces no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Pero claro, entonces mejor no me pregunto nada y sigo. No, implica también estar dispuesto a verlo, a ver eso que te duele y admitir que, bueno, pues que hasta ahora tú lo has permitido, no porque te tengas que sentir culpable, sino lo has permitido porque ni siquiera te lo has planteado. Y cuando llegas a esa conclusión, ¿y ahora qué quiero hacer? ¿No? Y por eso un poco la pregunta del principio, ¿no? ¿Y esto para qué? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Qué me está aportando esto que estoy haciendo? Porque al final, si no tengo claro eso, pues quizás no sé hacia dónde avanzar o quizás me dejo llevar más por la inercia porque, total, si no voy a ningún sitio, ¿no? Como decía el gato, ¿no? Le pregunta a Alicia... Alicia le pregunta al gato que cuál es el camino que tengo que seguir y el gato le dice, ¿a dónde quieres ir? Me da igual. Y claro, pues entonces, ¿qué camino te voy a indicar? Lo que quieras, claro. Sí, al final, bueno, un poco jolín para ser el primer podcast. Han salido, no sé, muchas cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que básicamente se trata de eso, de que creo que está bien que nos paremos un ratito, que reflexionemos un poco sobre esas preguntas, ¿no? Que al final todos llevamos dentro, ¿no? En el fondo, ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que no quiero? ¿Para qué lo quiero? Y eso además no es un debate que tenga que tener yo solo en mi cabeza. Está bien tenerlo de forma abierta y poder hablar con las personas, que al final les pasa lo mismo y a veces de esos diálogos puede surgir algún tipo de luz, ¿no? Que me ayude a decidir de una forma más consciente al final. Porque yo creo que es un tema de conciencia, es un tema de que hay 2 maneras de vivir. Una es consciente y la otra es con el piloto automático. Y aunque no nos guste reconocerlo, la mayoría de nosotros vivimos mucho más tiempo en el piloto automático que siendo conscientes realmente de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque claro, ser consciente... qué trabajo, ¿no? Mejor me dejo llevar y no pienso, pero luego quiero que me tengan buenos resultados y luego cuando no se dan no sé por qué. Claro, si no sabes ni lo que has hecho. Claro. Entonces yo creo que es una invitación al final a ser consciente y a llevar vidas un poco más conscientes, que creo que además ya es un reto que no es solo personal o individual, sino que es planetario. O sea, o cogemos todos un poco más de conciencia, incluso colectiva, y nos planteamos de verdad qué estamos haciendo y a dónde vamos, o si no, como decía mi hermano siempre, que él cree que el ser humano es una especie prometedora, pero al paso que vamos, tal como va todo, solo tienes que ver el entorno, pues también hay el riesgo, y a veces la gente no es consciente de que también podemos ser un proyecto fallido más de la naturaleza, que no sería el primero. Bueno, podría ser o podría no ser. La cuestión yo creo que es clave empezar a planteártelo tú. Estoy de acuerdísimo en que el otro es necesario para poder avanzar.
La cuestión es atreverte a compartir cosas que a ti te pueden parecer absurdas o que te pueden parecer únicas, que solo te pasan a ti o que solo piensas tú o que solo se me ocurre a mí. Y cuando lo sueltas por la boca, así con un poco de miedo a veces al principio, ¿no? Y te das cuenta de que la mayor parte de las personas, en algún momento u otro, ha pensado algo parecido, o si no lo ha pensado, por lo menos le hace encenderse una lucecita ahí dentro y decir, ostras, pues esto no lo había pensado yo, pero puede ser interesante. Entonces, al final, tenemos como que perder el miedo a ser nosotros mismos y a podernos expresar libremente, siempre que respetemos a los demás, evidentemente, ¿eh? No estoy hablando ahora aquí de ser un kamikaze. Barricadas. Exacto, no estoy llamando a las barricadas a nadie, simplemente es, ostras, me atrevo a explicarle a los demás lo que me pasa por dentro y no juzgarme por lo que me está pasando y que el otro descubra que también puede hacerlo y no pasa nada. Sí, porque además si no, claro, se produce esa especie de absurdez en la cual todo el mundo quiere o reclama, ¿no? Que el otro sea auténtico y se muestre y que se me abra de verdad y me cuente todo. Pero yo no lo hago porque a mí igual me juzga. Pero tú sí, tú muéstrate y muéstrame realmente cómo eres, ¿no? Y al final yo creo que la medida en que tú te muestras es que creas ese espacio en el cual le estás dando al otro también la invitación, la posibilidad de hacerlo si quiere, ¿no? Además es que da un gusto cuando te encuentras una persona que es auténtica y que tiene poco filtro y de repente ves ese ser en sí mismo y ya ahí no hay desconfianza, ahí pues hay un espacio en el que te apetece compartir, que te invita a compartir y no te sientes nada raro, porque al final es que hay de raro en ser humano, quiero decir, pues lo mismo de raro tiene ser humano que ser gato, quiero decir, ¿no? Sí. Es una flor de 50.000 colores, pues eso también me parece extraño, ¿no? Cómo se produce eso en la naturaleza. Muy bien. Y como resumen del podcast de hoy, si tuvieras que resumir, a ti que te gusta hacer síntesis de las cosas. Yo creo que el primer paso para poder caminar un poco, si queremos, hacia la felicidad, vamos a llamarlo así, tendría que estar en poderme replantear cualquier cosa, o sea, reflexionar sobre por qué pienso lo que pienso, qué me ha llevado a pensar a creer lo que creo, ¿no? Y estoy haciendo lo que quiero hacer. Y es igual hacerme preguntas que me ayuden a crecer. Y si me las hace otro, pues mejor, porque seguro que las que me hace otro no se me han ocurrido a mí. Claro. A mí esto que dices me recuerda a una... Sabes que me gustan mucho las citas. Uh-huh. Y hay una de Descartes que dice que si quieres la verdad tendrás que atreverte a dudar de todo por lo menos una vez, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso es lo que nos da miedo a veces. Queremos certezas, queremos seguridades, pero no queremos dudas. Y una cosa no va sin la otra. Yeah. Tienes que poder dudar para a lo mejor llegar a una reflexión diferente y más funcional, a lo mejor que la que tenías hasta ahora. No, y además entiendo que de miedo, porque en el momento en que lo pones todo en duda, hay un momento, yo llegué a un momento así en el que todo se puso en jaque en mi vida, ¿no? Todo se puso en duda y de repente era como, ¿qué? Da miedo, da mucho miedo, porque además te parece que hay un vacío ahí debajo enorme y de repente cuando te atreves a dar el primer paso y ostras, había suelo debajo, ¿sabes? Claro, es que el vacío no está vacío, porque Exacto. Si el vacío está lleno, esto es una paradoja, pero si el vacío está lleno de vacío, entonces está lleno o está vacío, ¿sabes? O sea, es que el vacío y la plenitud es lo mismo, algo tiene que estar vacío para poderse llenar. Pero cuando tú estás lleno de conceptos, de ideas preconcebidas, de prejuicios y de una serie de cosas, tampoco cabe nada más, ¿no? Y cuando dudas de todo eso y lo vacías, das espacio para que pueda entrar algo nuevo, diferente o novedoso, por lo menos. No, y además es que das el primer paso y de repente se te abre un abanico de posibilidades que no habías visto nunca en tu vida, simplemente por dar un pequeño paso que puede parecer eso, saltar al abismo, y que no es, ¿no? Y que es simplemente voy a tirar un pelín del hilo y la madeja como que empieza a desenredarse y empiezas a ver todas las posibilidades que te estabas perdiendo por estar en un sitio que tú llamabas zona de confort, que era de sumo disconfort y del que no podías ni salir, y de repente te das cuenta de la estupidez, ¿no? De no haber querido avanzar un pelín por el miedo a qué puede pasar. Claro, es que el miedo a dar el paso es mucho más grande que el miedo que aparece cuando lo das. Uh-huh. Muchas veces es peor la anticipación que hacemos de eso, que no después cuando lo das dices, pues no era para tanto, ¿sabes? Y claro. qué tonto he sido que no lo he dado antes. Bueno, lo has dado cuando has podido y ya está. No, la clave está en eso, en no juzgarse nunca, en darse cuenta de que es verdad, que todo es más sencillo, como dices tú, de lo que aparentemente nos montamos en nuestra mente,
pero a veces no somos capaces de verlo y eso no significa que seamos tontos o estúpidos o que bueno, es que simplemente es que no hemos podido en ese momento porque no se nos ha ocurrido o porque no hemos estado abiertos a lo de afuera o porque simplemente no era el momento. Ocurre cuando ocurre. Uh-huh. Muy bien, Diana, pues nada, nos vemos el próximo día. Venga, hasta la próxima. Bueno.